Amigas, qué valioso este tiempo en que podemos compartir acerca de temas que no solamente son importantes para nosotras, sino que son necesarios hablarlos. Y qué bueno cuando se trata de traer estos temas a la iglesia, me parece genial. Así que adentrémonos en el tema de la mujer. Comencemos con el feminismo. ¿Qué dice Dios del feminismo? ¿Qué dice la Biblia acerca del feminismo? Partamos primero de los conceptos, que creo que es muy importante que los podamos comentar. En 1914, la Real Academia Española lo define como la doctrina social que concede a la mujer la capacidad y derechos reservados hasta ahora a los hombres. Pero en el 2017, la Real Academia Española adapta esta definición, que en lo personal me parece mucho más adecuada, que dice que es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Entonces el feminismo es básicamente creer que los hombres y las mujeres deben tener derechos, responsabilidades y oportunidades iguales. Es esa teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos. Así que el principio del feminismo no es malo, tampoco es una mala palabra como muchas veces escuchamos por ahí, ni debemos de satanizarla. A mí me parece un excelente principio. El problema es cuando distorsiona la forma en que nos referimos al género y la relación de hombre y de mujer. Y como todo principio, si es mal manejado o llevado a un extremo, deja de ser sano. Y ahí es donde se distorsiona, tal vez por un fanatismo que llama a alguien feminista cuando en realidad es hembrista, una de sus definiciones es la superioridad de la mujer sobre el hombre, o misándrica, que es cuando una mujer tiene odio, aversión hacia los hombres. Y es ahí donde existe un atropello del hombre o inclusive su exclusión, lo cual no respeta para nada el principio del feminismo. De hecho, vi un día de estos un meme a un hombre pidiendo perdón a una mujer por ser hombre. Chicas, por favor, no, eso es completamente antibíblico y está muy lejos de la verdad. Así que creo que, primeramente, para hablar de estos temas, es de suma importancia preguntarnos el por qué. Nos hace reflexionar, tomar una postura, educarnos específicamente en estos temas y no quedarnos solamente con una versión del tema. Hoy en día tenemos muchísimo que podemos agradecer al feminismo porque hoy gozamos de muchos derechos que vemos como comunes o que tal vez podemos pensarlos como obvios que el feminismo logró para nosotras, como lo es, por ejemplo, el poder votar, el poder percibir un salario, el poder estudiar, el poder tener una carrera, poder decidir cuándo casarme y cuándo tener hijos o si siquiera quiero tener hijos. Lo vemos como algo normal, pero no lo fue y se luchó por mucho tiempo por esos derechos. Ahora, creo que hoy en día el concepto, por supuesto, se ha manoseado muchísimo y cuando se emplea de maneras inadecuadas o con corazones incorrectos, corazones sumamente infectados en sus heridas, desvían por completo el propósito de la igualdad para ambos géneros. Y lejos de facilitar el diálogo, ponen a la mujer y al hombre a competir. Permítame explicárselo así. El problema entre el hombre y la mujer no es el hombre, que esto quede muy claro, es el pecado. El pecado es lo que siempre nos ha afectado. Y hombres y mujeres no somos inocentes ni podemos corregirnos, si es que se puede decir así, el uno al otro. Es más, nosotras como mujeres no deberíamos de definir la relación hombre y mujer. Eso lo hizo Dios mediante la redención, porque es cierto, todos pecamos, pero por eso fue que apareció el Hijo de Dios, o sea, Jesús, porque tanto hombre como mujer necesitamos un Salvador que nos redefina un nosotros, él y ella. En Génesis 1, del versículo 27 al 28 dice, y Dios creó
al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó entonces al hombre y a la mujer a su imagen, parecidos, similares a Dios. La imagen de Dios, lo que llamamos el imago Dei, los teólogos llevan milenios discutiendo qué puede significar el llevar la imagen de Dios. Y la verdad no está del todo claro. Pero lo que sí está claro es que se refiere a una dignidad y relación única entre la humanidad y Dios. Aún después de la tragedia de la caída, la imagen de Dios continúa en nosotros, los seres humanos. Y esta imagen nos distingue de cualquier otra criatura en existencia. El pecado entonces fue lo que trajo como consecuencia el origen del machismo, que lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 16, que dice: desearás a tu marido y él te dominará. Lo que cambió la relación entre ambos fue el pecado. Y por eso la promesa de la redención, que en Jesús existe restauración para cada uno de nosotros. En Gálatas 3, del versículo 26 al 29 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Chicas, la Biblia no elimina nuestra identidad, nos la reafirma específicamente en Cristo. Así que en Génesis toda la raza humana recibe el título, ya sea hombre o mujer, misma dignidad, mismo propósito, misma capacidad. Eso quiere decir que no reflejamos la imagen completa de Dios hasta que actuamos juntos, hombre y mujer, mujer y hombre. Ahora, creo importante decir que hemos vivido en un mundo donde la mujer no ha sido tan valorada como Dios nos valora, y aún en los tiempos bíblicos la mujer en la sociedad era catalogada como un ser inferior y fue víctima de la violencia de género y también de feminicidio, que ya ustedes conocen, que es el asesinato de una mujer por razón de su género, en otras palabras, por ser mujer. Así que veamos varios ejemplos de lo que sucedía en el mundo antiguo greco-romano. Por ejemplo, el que una bebé naciera mujer era haber nacido con el sexo equivocado y las abandonaban para morir. De hecho, la identidad de la mujer se basaba dependiendo del hombre que hubiera en su vida. Esto porque la mujer era considerada propiedad de los hombres. Y su llamado por excelencia era tener hijos varones. Ojo, no hijos o hijas, hijos varones. De hecho, en Esparta, por ejemplo, la mujer que tuviera varones podía comer el doble que aquella mujer que tuviera niñas. Además, las niñas recibían poca o ninguna educación. Todo esto en el mundo antiguo. En el mundo moderno, por ejemplo, solamente en Asia existe un desequilibrio de género, pues hay 163 millones de hombres más que de mujeres por varias razones. Primero, cuando en la mayoría de familias se dan cuenta que su bebé es mujer, se vuelve usualmente un embarazo no deseado. Segundo, cuando las familias adineradas no encuentran esposas para sus hijos, las compran sus hijas a las familias más pobres, potenciando así el tráfico sexual. Y en tercer lugar, ese mismo desequilibrio provoca matrimonios de hombres adultos con chicas menores de edad, lo que conocemos vos y yo como relaciones impropias. De hecho, hoy en día
en el mundo entero, el 90% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Por falta de acceso a la educación y a la salud, la falta de oportunidades laborales, así como la amplia brecha salarial existente, porque entre hombre y mujer con un mismo puesto, en la mayoría de las veces el hombre gana más. Así que veamos, por ejemplo, el acceso a la educación. Hoy en día 62 millones de chicas no tienen este acceso. No van a la escuela, no van al colegio y las razones pueden ser un matrimonio precoz porque dejan de estudiar cuando se casan, ya alguien las mantiene, está a cargo de ellas. El abandono escolar por falta de recursos, como por ejemplo las toallas sanitarias, porque no las tienen y evidentemente no pueden ir a la escuela sin ellas. Dejan de estudiar porque su situación de pobreza es muy fuerte y se involucran entonces en la prostitución. Y otra de ellas, que los embarazos no deseados las obligan específicamente a abandonar sus estudios. Eso en el campo de la educación. En cuanto al campo laboral, es muy importante tener en cuenta que las mujeres somos contribuyentes indispensables para el desarrollo económico mundial. Cuando aumentan las ocupaciones de las mujeres, aumenta la economía. Cuando aumenta la educación en las mujeres, hay un crecimiento económico en una comunidad, en un país y, por supuesto, en el mundo. Así que, entendiendo el contexto que se ha vivido y se sigue viviendo, vamos de nuevo a la Biblia. Vamos a Jesús. Jesús nunca hacía lo que la sociedad le dictaba. Y nosotras, chicas, estamos simplemente expuestas a tantas corrientes filosóficas, a tantos movimientos de mujeres que debemos filtrarlos con la palabra de Dios y principalmente con Jesús. Por eso es muy importante preguntarnos, ¿cómo es el movimiento de Jesús? Yo simplemente creo que Jesús vino a dar dignidad humana, empoderando a todas las personas, incluidas nosotras las mujeres. De hecho, vemos a Jesús que viajaba con sus 12 discípulos y algunas mujeres, como lo dice Lucas capítulo 8 del versículo 1 al 3. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Entre estas mujeres estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, el administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Ustedes nada más imagínense los rumores que podían haber ahí. Vemos mujeres con espíritus inmundos y enfermas, creo yo, consecuencia de las situaciones que ellas vivían, víctimas de una sociedad opresora y que en muchos momentos y en muchas circunstancias las anulaban. Pero Jesús las encuentra, las sana, las transforma para servir a un propósito. ¿Cuál? El ser sus discípulas. Y entonces vemos cómo estas mujeres pasan de ser víctimas a ser supervivientes y sobresalientes en su ministerio junto a Jesús. ¿Saben algo, amigas? Para que una herida sane, se necesita exponer esa herida. No esconderla, no taparla, porque la herida necesita aire, necesita un tratamiento especial. Y para que una herida sane, se necesita hablar. Y ahí es donde el silencio se vuelve una opresión muchas veces en nuestra vida. Yo estoy segura que Jesús sabía que estas mujeres estaban heridas, no tenían una voz, eran consideradas inferiores. La sociedad no veía la herida, la cultura más bien seguramente la alimentaba. Pero Jesús no pasó por alto ninguna de esas heridas. Jesús tomó autoridad de la situación de estas mujeres, sanando las heridas, trayendo libertad a su espíritu, a su mente, a su corazón, y les dio un lugar junto a él. Las transformó, las empoderó, haciéndolas parte de su movimiento. Además, que estas mujeres, como les decía anteriormente, apoyaban el ministerio de Jesús, sosteniéndolo
económicamente. Y entonces de esta manera las acciones de Jesús empezaron a influir en las prioridades de estas mujeres. Jesús estaba volviendo una prioridad en sus vidas. Y no solamente lo vemos con ellas, como en Lucas, sino que también lo vemos en Marta y en María. Cuando Marta estaba cumpliendo el mandato cultural, mientras que María escogió aprender de Jesús. Y creo que es una invitación de Jesús que nos hace a cada una de nosotras sus discípulas, porque cuando habla de que María estaba a los pies de Jesús, era una indicación de que ella era su discípula. También la conversación más larga que Jesús sostuvo, registrado en la Biblia, fue con una mujer. Cuando no era normal ver a un hombre hablando a solas con una mujer, y menos de esa manera, y con una samaritana, que en realidad era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y en otra ocasión vemos a Jesús predicando y una mujer le dice, dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron, a lo que Jesús más bien respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra y la obedecen. Y aquí es donde vemos un llamado mayor. Fueron las mujeres quienes se quedaron con Jesús en la cruz y a ellas se les apareció por primera vez cuando Él resucitó y fueron las primeras en predicar acerca de su resurrección. Por eso es que Jesús nos hace parte de un movimiento de dignidad y un movimiento de propósito. Es cierto, hemos vivido en un mundo donde la mujer en su momento no fue tan valorada y ahora eso está cambiando, sin embargo, todavía falta más. Pero yo creo que por eso es que existen estos movimientos feministas, que se vuelven importantes cuando se expone la realidad que vivimos, cuando visibiliza, porque hay una línea muy delgada, por supuesto, entre la denuncia y la obscenidad del sensacionalismo que nosotros vemos día con día. Es cierto que muchas veces no se nos valora como Dios nos valora y nos hemos convertido en víctimas porque vivimos en un mundo caído. Y esa es una realidad. Pero chicas, somos más que eso. Somos más que víctimas. Somos más que el resultado de la sociedad en que vivimos. Somos más. Pero eso solo lo logramos ver a través de Cristo Jesús y su obra en la cruz por cada una de nosotras. Y lo que quiero hoy dejar en tu corazón es que tengas en cuenta, Jesús te da un propósito. Él no solamente espera que sobrevivas, sino que seas una parte activa del propósito que Él creó para ti. Él no quiere que nos estanquemos en ser víctimas, Él quiere llevarnos a ser supervivientes, o sea, personas que han sobrevivido a aquello que otras personas no. Y por eso tenemos que aprender a discernir qué movimientos alimentan mis heridas y cuáles las sanan. ¿Qué movimientos alimentan el odio y cuáles alimentan el alma? ¿Qué movimientos alimentan tus vacíos y cuáles alimentan tu propósito? Porque entonces no se trata solamente de estar informadas y educadas, sino de ser sanadas, transformadas y empoderadas. Y esa, créanme, es la especialidad de Dios. ¿Cómo lo logramos? Insisto y se los he dicho reiteradas veces, a través de Cristo Jesús. Termino con estas preguntas. ¿Qué tal si visibilizamos más nuestro potencial? ¿Qué tal si visibilizamos más nuestra sanidad? ¿Qué tal si visibilizamos más nuestra libertad en Cristo Jesús? ¿Qué tal si visibilizamos más nuestro propósito? ¿Qué tal si visibilizamos más el movimiento que nos hace verdaderamente libres? ¿Qué tal si visibilizamos más el movimiento de Cristo Jesús? Que Dios las bendiga muchísimo. Chao.